Pedir que se ponga de pie un momentito. Vamos a visitar el libro de Marcos en el capítulo 10, los versículos 42 al 52. La preciosa palabra. Gracias, hermano Felipe. Cada uno de ustedes están acá por una gran bendición del Señor. Me refiero a que en todo lo que Él habla es que seamos bendecidos primeramente en las partes celestiales con Cristo Jesús. Amén. La palabra preciosa. Entonces vamos al libro de Marcos. ¿Qué nos dice? Según como fue escrito. Mas Jesús llamándoles, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de naciones se enseñorearán de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad, pero no será así entre nosotros, sino que entre vosotros será vuestro servidor y el que es de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Mis amados hermanos, oremos, ¿sí? Padre amantísimo de misericordia, venimos, Señor amado, a pedir dirección, Señor eterno, para que tú seas el que conforme a tu Santo Espíritu nos dirija en esta hora. Padre Celestial, entramos a la meditación de tu palabra, a ese pan espiritual que necesita nuestra alma, Señor. Y queremos en esta hora buscarte en espíritu y en verdad, a pedirte que tú nos ilumines, Señor eterno, que la luz de la palabra eterna, Señor, nos inunde y que corra como ríos en nuestro interior. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. No leí todo lo que es la lectura, pueden sentarse, disculpe, hermanos. No leí todo lo que es la porción desde el 42 al 52, pero lo cierto es que dentro de estos versículos, de lo que el Señor estaba explicando, si está muy fuerte el volumen, por favor, le dicen ahí a los hermanos para que lo ajusten, ¿sí? Entonces, es porque encontramos dentro de ese pasaje de la palabra del Señor una situación de lo que hemos estado hablando en los últimos domingos, acerca de lo que son las coberturas, de lo que son los mantos. Y por aquí vamos a encontrar a un caballero llamado Bartimeo. Si lo encontró usted dentro de la lectura del capítulo 10 de Marcos, entre el 42 al 52, ponga sus ojitos ahí, por favor. Yo sé que a veces nos acostumbramos a que ponen en la pantalla, pero es bueno seguir siempre sintiendo lo de las hojas de la palabra del Señor. En alguna cárcel, fíjense que llevaban Biblias y aquellos presos que estaban ahí, lamentablemente empezaron a utilizar la palabra para hacer cigarrillos. Imagínense, en lugar de que la palabra se alimentara, empezaron a utilizarla para seguir alimentando de sus vicios. Pero nosotros no, nosotros le damos un buen uso a la palabra del Señor porque amamos esa palabra que es fiel y digna de ser recibido por todos. Si nosotros vemos, la historia de Bartimeo se encuentra a la altura del versículo 46. Está el Señor, dice, vinieron a Jericó y ahí seguían adelante. Usted podrá ver que al salir de Jericó fueron avanzando y desde ya dice la palabra del Señor que había una gran multitud. Nos alegramos de ver una vez más a nuestro brother Lenz aquí con nosotros. Amén. Cada día más fortalecido. Como testimonio podemos decir que el hermano Lenz tuvo un derrame, fue un derrame. Así es, hermana Yarito, y vemos el progreso que ha tenido en sus manos, en sus bocas, en todo lo que el Señor ha estado obrando. ¿Quién más nos está acompañando de su familia hoy día, hermana Joana? Si es que, ¿sabe qué pasa? Que la luz de allá no me deja ver bien claro. Bienvenidos cada uno de ustedes y la familia, mi hermano Ariel y su esposa, bienvenidos. Mis amados hermanos, entonces vamos a encontrar acá a, a Bartimeo. Y hay una distinción de lo que pasa en la vida de Bartimeo. Lo primero que la palabra del Señor dice es que venía una gran multitud. Pero Bartimeo tenía una situación. Él se encontraba en el camino porque era ciego y él tenía un manto encima. Y Bartimeo ya había sido, como quien dice, aislado a tener esa cobertura. Y eso es lo que se trata que vamos a analizar ahora. Ayúdenme, por favor, a que vamos a analizar ese tipo de cobertura que tenía Bartimeo. Amén. Entonces, cuando Bartimeo estuvo ahí, él aprendió a sobrevivir en aquellas condiciones. ¿Sí? Bartimeo prácticamente aprendió a sobrevivir, se había aislado y de alguna forma se protegía, conformándose a la situación de estar en el camino. Pero aquel día algo maravilloso sucedió. ¿Por qué? Porque el dador de vida iba pasando por ahí. Y no es que lo haya visto,
sino que él escuchó y preguntó, ¿y qué es toda esta multitud o qué es todo ese murmullo que hay aquí? Y ellos le dijeron, Jesús está pasando por aquí. Cuando el Señor Jesús pasa por nuestra vida, porque Él es el que nos busca, Él viene a quitar precisamente una ceguera, no una ceguera física como la que tenía Bartimeo, sino una ceguera espiritual, ¿verdad? Entonces usted podrá ver que es interesante que Bartimeo estaba cubierto por un manto. Eso era lo que lo tenía él. Y esa figura de cobertura es la que podemos analizar. Esa cobertura que a él lo hacía sentirse en su zona de confort. Porque de alguna forma estaba aislado de los demás, pero él sabía de que de alguna forma la provisión iba a llegar a su vida. Él no se movía del camino. Estaba ya como quien dice condicionado. Se sintió cómodo en esa parte donde su vida ya estaba marcada prácticamente a la soledad y al rechazo. Mucha humanidad vive así hoy día. Forma como una burbuja donde ya tiene cauterizadas sus heridas o tiene cauterizada incluso sus pecados, porque hay varias circunstancias. Y se cubren con un manto al estilo de Bartimeo, donde no quieren salir de ese aislamiento. ¿Por qué? Porque se sienten bien en esa soledad y si se exponen, entonces saben que van a ser rechazados. Porque de hecho, según la cultura de los judíos, las viudas y los menesterosos eran una carga para el pueblo. Entonces les pedían que siempre estuvieran distantes. Aquí no dice que él estaba en la ciudad, él estaba ¿dónde? En el camino, ¿correcto? Aquí voy a buscar uno de los versículos. Cuando él empezó a gritar, ¿qué fue lo que le decían algunos en el 48? Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. A voz en cuello decía, Hijo de David. Y cuando yo escucho solo esas tres frases, Hijo de David, me hace sentir que él sabía que algo real le estaba pasando para ahí. No me refiero a real en persona, sino que alguien que pertenece a una realeza porque el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí en la tierra vino a nacer de la simiente de David, del hijo de Isaí. Pero hay una situación también. Cuando alguien se presentaba ante un rey, tenía que ser admitido, porque si no era admitido, ¿qué pasa? Lo eliminaban. Tenemos la historia de quién, de Esther, ¿verdad? Que tuvo que ayunar para poder hablar con el rey. Pero aquí vemos a un hombre que se había allá acomodado, conformado a una vida que había sido marcada por la situación que tenía, la ceguera que tenía. Pero me llama la atención que buscando el nombre de Bartimeo, también hay un significado en ese nombre. Yo sé que ninguno se llama Bartimeo acá, ¿verdad? Y si lo es, por favor, discúlpeme, o si alguien está escuchando, no es con el afán de atacar su nombre, pero literalmente el diccionario bíblico dice que Bartimeo significa inmundo. Qué tremendo, ¿no? Entonces vemos a una persona que está con una ceguera física, que se cubre con ese manto de de conformismo y a la vez su nombre no le está ayudando. ¿Por qué? Porque a lo inmundo, según las reglas de los judíos también, lo tenían que tener afuera de la ciudad, especialmente si había alguna enfermedad como lepra o algún flujo de sangre, cualquier otro tipo de cosas que consideraban que no era sano para que estuvieran dentro de ellos. Entonces Bartimeo ya se encontraba allá y se había quedado prácticamente con ese tipo de cobertura. Ahora, dígame usted, ¿acaso usted y yo no estábamos en esa condición también antes? Donde estábamos inmundos, donde no éramos dignos de ser llamados a sentarnos a la mesa con el Señor. Mas, sin embargo, ahora los redimidos del Señor tienen la invitación de que estaremos no solo allá llegando a Él, sino que es más, a sentarnos a la mesa en las bodas del Cordero. Entonces, aquel que había sido designado para estar inmundo, para estar allá rechazado conforme con su manto, ahora el Señor viene y le permite darle una nueva oportunidad. Porque todo lo que sigue adelante, hermanos, es bien emocionante. El Señor Jesucristo escuchó, sí, y se acerca y le pregunta así directamente, ¿qué quieres que te haga? Versículo 51. En ese manto era una prenda de vestir que él tenía, pero en realidad lo que estaba cubriendo el cuerpo de Bartimeo no era simplemente para darle abrigo, sino era también como para cubrir su vida antigua.
¿Cuántos de nosotros andábamos con un manto así antes, acostumbrados a nuestra vana manera de vivir, exponiendo los miembros de nuestro cuerpo para agradar a lo que a este mundo le gusta? Y éramos arrastrados y nos metíamos en una zona de confort. Ese manto de alguna forma Bartimeo lo mantenía inmóvil, porque él ya se sentía cómodo. Él ya tenía una especie de capas, podríamos decirse. Capas que podríamos mencionar como las que nosotros cargábamos antes de venir a Cristo. Habían heridas ahí que habían sido causadas por ancestros, cuando estábamos en el vientre de la mamá o cuando ya empezamos a interactuar con este mundo desde nuestra niñez, porque así pasa hoy en día. Muchas personas, igual como nosotros, y ahora nosotros los que venimos a Cristo hemos sido liberados porque dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces, pero el que no está en Cristo está como aquel Bartimeo con esa capa, cubriéndole heridas, cubriéndole algún tipo de mecanismo de defensa, cubriéndole incluso hasta su autosuficiencia. Porque este mundo de hoy se cree autosuficiente. Y lo malo con el mundo de hoy es que la palabra del Señor la ha llegado a convertir en religiosidad. Y la religiosidad lo que hace es juzgar la palabra en lugar de obedecerla. Qué terrible, ¿no? Le empiezan a encontrar que por qué se dijo esto, por qué se dijo lo otro, a un razonamiento humano, pero no se someten a decir, quiero obedecer la palabra. Lamentablemente es lo que pasa. Entonces, esa autosuficiencia que existía en Bartimeo se reflejaba con aquel manto que tenía. También de alguna forma podría expresar una forma de miedo al rechazo. De hecho, fue rechazado. ¿Acaso no le dijeron, "Shh, cállate, no interrumpas"? O sea, él ya estaba acostumbrado a que cuando él quería hacer algo, siempre lo empujaban. Lamentablemente, la sociedad en que vivimos siempre va a atacar al más débil. Si usted camina por querer mostrar humildad o porque le falta un poco de autoestima y baja la mirada, los demás le van a caer encima y le van a dar a palos. Porque es como que se va a convertir en un objetivo. Esta persona es débil, así que vamos a humillarla. Tampoco voy a decirle que ande usted así como que muy erguido, porque entonces lo van a confundir y van a decir qué orgulloso es. Lamentablemente así pasa. Sí. Pero lo cierto es que entonces Bartimeo tenía ese mecanismo de defensa que lo hacía ya sentirse en un miedo de conformidad. Y así que entonces ese miedo al rechazo va formando un tropiezo para buscar consuelo en Dios. Pero más sin embargo, Bartimeo aquel día se armó de valor. No importó que le estuvieran diciendo cállate, él tuvo confianza. Amén. Tuvo confianza. Dice el Señor Jesucristo, se detuvo ante él y mandó a llamar al ciego y le dijo esta palabra, ten confianza, levántate, ¿verdad? Entonces, mi amado hermano, nosotros es lo que necesitamos hacer, es ver que no se oponga sobre nuestra vida, aún ahora ya siendo cristianos, que no traiga nuevamente el enemigo a querer cubrirnos con ese manto de vergüenza, ese manto de rechazo, ese manto de autosuficiencia, porque puede irse desde un extremo de que nos sintamos menospreciados a un extremo que nos sintamos dotados en autosuficiencia. Es el peligro que hay con la humanidad. La carne es así, hermano. Ese manto que tenía Bartimeo, ¿qué era lo que le producía? Estar acomodado en la ceguera que él tenía. Y la ceguera que vemos en Bartimeo se asemeja a la ceguera espiritual que hablaba el apóstol Pablo, donde decía que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a muchos. ¿Para qué? Para que no les alumbre el evangelio del Señor Jesucristo. Pero bendito los que el Señor nos ha iluminado con su palabra preciosa. Amén. Somos benditos y agradecemos al Señor que nos ha sacado de esa ceguera espiritual. Entonces, cuando hay ceguera espiritual, no hay visión espiritual, no miramos más allá. Todo lo sentimos acomodado a que vamos a subsistir como aquel Bartimeo a lo que le suplía a la gente. Cuando voy manejando y miro personas que están con un cartel, créanme que quisiera tener mucho dinero para dejar ahí, pero mi clamor más grande es, Señor, abres la cárcel de su alma, Señor. No es de empezar a juzgar que por qué está así, porque algún momento la gente dijo, ¿quién fue el que pecó? ¿Fueron sus padres o fue este? No sé si fue con Bartimeo o fue con otro ciego, pero usted me corregirá. Porque lo vuelvo y repito, el ser humano está presto para juzgar, pero no está puesto para sentir compasión
y la pasión del Señor por alcanzar las almas. Lamentablemente, algunos que ya han llegado a los pies de Cristo, como que han llegado a una posición de conformismo. Antes estaba conformado al pecado, ahora que está en Cristo, como quien dice, ahora yo soy el mejor, soy el preferido de papá. Pero no, necesitamos salir. El verdadero ministerio está afuera. Hay muchos Bartimeos allá afuera que se sienten aprisionados en esas cárceles, en esa especie de manto. ¿Por qué? Porque ellos se sienten que están protegiéndose de una realidad que no quieren enfrentar. Muchas veces el problema del ser humano no es tanto el que quiera, no pueda pedir perdón, sino que siente que no es digno de ser perdonado. ¿Sí? No, lo que hice no tiene nombre, así que no sé si Dios pueda perdonarme, pero lo cierto es que se están impidiendo, al ponerse ese manto al estilo de Bartimeo, una oportunidad de encontrar una verdadera relación con el Señor Jesucristo. Mi amado hermano, confiemos en el Señor, que Él ha venido a quitar todo peso. Dice la palabra, corramos presurosos y postrémonos al Señor, despojándonos de todo peso de pecado que nos agobia. En Marcos 10:47, ¿qué dice? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese es el momento preciso cuando la vida de Bartimeo viene a cambiar. ¿Cuándo qué? Cuando clamó. La palabra del Señor nos dice que clamemos, amén. Clama a mí y yo te responderé. Eso lo sabemos todo. El número directo es el número de Dios. Pero él dijo de esta forma, hijo de David, ten compasión de mí. Él realmente era un clamor que venía desde su alma. Era como decirle, Señor, ayúdame a quitarme esta capa que me está, este manto que me está aprisionando. Era más que un clamor por sanidad física, era porque él quería una sanación profunda dentro de él. Entonces, estemos atentos. No reprimamos cuando alguien clame por ayuda. Yo esta semana, les soy sincero, he pasado en deuda con un muchacho que he querido visitar aquí a la cárcel de Cove y estoy con eso, Señor. Tengo que poder, permíteme el tiempo, Señor. ¿Ya? Ustedes lo han escuchado, hemos estado orando por él. ¿Ya se saben el nombre? Carlos Rubio, ¿sí? Y lo hemos puesto en oración. Pero lo cierto es que tenemos que estar prestos a poder brindar, así como el Señor Jesucristo escuchó la voz, aunque había mucha multitud. A veces las cosas de la vida como que nos acondicionan y tenemos un schedule, un programa muy ajustado, pero necesitamos tener ese espacio para que entonces actuemos con compasión y con misericordia. Amén. Lo que sucede es entonces que Bartimeo decidió gritar y dijo, me quito este manto porque ahora yo me voy a poner vulnerable, pero delante del Señor Jesucristo. Ante la gente, él se sentía vulnerable, por eso se mantenía cubierto y solamente viviendo de lo que le pudieran dar. Pero al escuchar que el dador de vida iba pasando por ahí, él encontró una luz de esperanza. Y hay mucha gente esperando una luz de esperanza. Y quienes son los portadores de esa luz de esperanza somos nosotros, porque la palabra del Señor dice que somos como luminares en este mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la luz que el Señor nos da? Necesitamos llevar luz para sacar de la ceguera espiritual a otros también. Perdone que a veces voy para allá y para acá con lo que es el tema, pero es que hay un momento en que el Señor me empuja a poderme recordar esos versículos. Lo cierto es cierto, que Bartimeo se puso vulnerable al Señor. Si ante quien nos podemos poner vulnerables y desnudarnos totalmente nuestra alma, es solamente delante del Señor Jesucristo. Porque no cualquiera va a tratar lo que pasa con nosotros con cuidado. Amén. Tenemos que hacerlo delante de la presencia del Señor. Amén. Que dice que al que predica y canta se le seca la garganta, ¿no? Gloria al Señor. Bien, amado hermano, entonces vea que él reconoció su necesidad de recibir misericordia. Dijo, hasta aquí llegó este tiempo. Hoy es el día que aprovecho. Él tenía algo que el Señor le vino a decir, ten confianza. Él le faltaba ese empuje. Así que usted y yo estamos llamados a buscar a aquellos que están dispuestos, porque el Señor está tocando la puerta aquí y allá. Muchos en su autosuficiencia siguen cubiertos en su manera de antigua de vivir, pero el Señor viene
ponerse a cambiar ese tipo de cobertura, a que deje cualquier Bartimeo que esté por ahí, que tire la capa y que pida la cobertura, pero la cobertura del Señor Jesucristo. Amén. Porque ese es un manto de salud, un manto de poder, un manto de amor. Amén. Entonces, el punto clave para Bartimeo, ¿cuál fue? Haber soltado ese manto y haber sido presente ante el Señor para ser sanado. Cuesta convencer a la gente, hermano. Cuesta. En estos tiempos es más duro poder llegar con la palabra del Señor. Antes, con un solo mensaje, se ha dicho ya, se arrepentían 3.000 personas. Luego Pedro habló seguidamente y con otro mensaje se arrepentían 5.000 personas. Y ahora ni con 10.000 mensajes. Cuesta, hermano. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser ya al estilo como el mundo lo ha puesto, que con gráficas, que con dibujos, que con esto, lo otro. Ahí sí se llama la atención. Pero el Señor quiere llamar la atención no de los ojos, sino que de los interior, del ojo espiritual, del oído espiritual. Por eso la palabra del Señor dice, levántate, tú que duermes, ¿y qué dice? Y te alumbrará Cristo. Ahí estuvo Bartimeo viendo su condición. Y entonces, al quitarse ese manto y venir a los pies del Señor, al ponerse vulnerable ante el Señor Jesucristo, vino a demostrar un acto de ¿qué? De fe y decisión. No solo le habla uno a la persona, le dice, mira que Cristo te ama, entrega tu vida a Cristo. Ah, tal vez mañana, dice. ¿Sí? Como que si fueran promociones que el otro mes va a estar más barato, el otro mes lo agarro. No, no, no. El Señor dice, he aquí estoy a la puerta. Este es el día de tu salvación. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Lo que quiere el Señor es que al actuar como Bartimeo, digamos, vengo y quito toda esta falsa sensación de seguridad y corro presuroso a los pies de Cristo. Bartimeo se sentía seguro ahí. Yo les digo, me imagino no sé cuánto es lo que recogía al día. Y es que lamentablemente a las personas que están pidiendo en algún momento limosna, no estoy atacándoles en ningún sentido, sino que estoy buscando un cuadro comparativo. Hay quienes que se han llegado a acostumbrar a ese estilo de vida, algunos por una condición especial física, pero otros porque ya lo han tomado como una forma de subsistir sin sacrificio. Yo conozco una persona por ahí que dice, voy a ir a trabajar. Está tremendamente bien alimentada, bien bendecida, puedo decir. Pero dice que va a trabajar. ¿Y cuál es su trabajo? Subirse en los autobuses, en los semáforos, e incluso llevar niños pequeños para pedir limosna. Esa es una burla, ¿correcto? Porque se está aprovechando del sacrificio del sudor de otros. Entonces, ese es el error grande que toma la gente. Entonces ya no solo como Bartimeo que tiene una condición física, sino que hay una condición de prisión del alma. ¿Por qué? Porque quieren utilizar con manipulación. Incluso un primo mío me mandó una vez un audio de esta persona. Mira, me dice, esto es lo que usa para pedir dinero. Y da vergüenza, porque yo sé el background de esta persona. Es alguien que por ahí de la familia lejana. Y empieza a decir, yo tengo este niño, tengo lo otro que está en el hospital, mi madre aquí, mi madre allá. Y agarra dinero. Y el dinero que agarra se lo da a un novio y de ese dinero no lleva ni un solo pan a sus hijos. Entonces, ese tipo de condición ya demasiado corrompido, Bartimeo tenía una condición física, pero una persona que actúa como la que les estoy describiendo prácticamente tiene mecanismos de defensa, mecanismos de autosuficiencia. Esta persona ya forma una especie de negocio, su vida, al hablar de esa manera y engañar a otros. Pero la palabra del Señor dice que a Dios no lo podemos engañar. Amén. Así, mi amado hermano, entonces, que lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor, yo ya dejé ese manto de Bartimeo, ahora yo me siento seguro en Cristo, tengo una vida nueva en Cristo y ahora tengo que confiar en el Señor Jesucristo para que esa nueva vida que Él me ha dado sea una vida de gozo, de abundancia. Este libro de Marcos ahí nos habla de ese tipo de capas que Bartimeo había creado, una forma de mantenerse guardando sus heridas, qué sé yo, los rechazos, una forma de autosuficiencia, de defensa. Él estaba cubriendo el miedo al rechazo. Por eso era que no buscaba consuelo en Dios. Pero bendito sea el Señor, que el Señor Jesucristo pasó por ese lugar y Él logró encontrar la oportunidad, como usted y yo la tuvimos, cuando alguien vino y nos entregó un tratado o en alguna campaña
o a través de alguna alabanza. No sé cómo lo llamó el Señor a usted. Cada quien conoce su historia. ¿Cómo fue ese día cuando vino a los pies de Cristo? El manto de Bartimeo lo protegía, es cierto, ¿sí? Pero en realidad le estaba impidiendo experimentar una verdadera relación con Dios. Aquello que muchas veces lo hemos puesto así, como quien dice, voy a cubrirme para que nadie vea mi dolor, pero no se exponen ante los pies de Cristo. El Cristo de la gloria está dispuesto a quitar cualquier obra que el enemigo ha puesto en su vida, qué sé yo, ese tipo de estratagemas que algún momento han sido puestos por la tradición en su vida. El Señor está dispuesto a que usted y yo tengamos realmente una verdadera relación del Señor. Para recibir de Dios primero tenemos que soltar lo que nos ata. Bartimeo se sentía muy atado, podríamos decir, ahí seguro en su forma de ser, pero lo que vamos a ir a traer hacia nosotros en una forma de pregunta es esto. ¿Será que hay un manto que me está obstruyendo todavía? ¿Cuál es ese manto? ¿Cuál es esa cobertura? ¿Será que estoy realmente metido dentro de la cobertura de Cristo Jesús? Yo aprendí como pastor que no puedo dirigirme solo también, yo tengo que estar bajo cobertura. Hay un pastor, un hermano, siervo de Dios, con el que nosotros, pues no es que le sigamos a él como para idolatrar, porque eso se llamaría pastorlatría, no. Es una persona ya mayor con la que recibimos consejo, amén. Y él tiene que recibir consejo de otro porque después dice la palabra que arriba de uno grande hay uno más grande. Y el más grande de todos, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Amén. Entonces lo importante es que estemos bajo la cobertura del Señor. Porque otra pregunta es, ¿por qué quiero utilizar un manto que el Señor ya me quitó del pasado? ¿De qué me estoy escondiendo? ¿O qué estoy escondiendo? ¿Mm? ¿Verdad? Dice la palabra del Señor que vendrá el momento en que saldrá a luz todo lo que está en lo oculto. Aquello que impida acercarme al Señor será expuesto. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué me impide acercarme al Señor Jesús con total confianza? Es que, Señor, solamente te doy esta área de mi vida, pero la otra, sabes que permíteme trabajar con ella. Solo no vamos a poder erradicar las secuelas del pecado en nuestra vida. O lo entregamos todo, o como dice la palabra del Señor, o nos limpiamos más o nos ensuciamos más. Amén. La palabra del Señor es así, el que esté limpio, que se limpie más. El que sea sucio, pues, ¿qué se puede hacer? Porque el apóstol Pablo mencionaba de que cuando alguien viene a Cristo y es limpiado por la sangre del Señor Jesucristo y vuelve a caer en el pecado, es como qué? Como cuando bañan a un puerco y el rato está lleno de lodo. Entonces, hagámonos esta pregunta, porque me la hago yo mismo también. ¿Estoy dispuesto a dejar atrás mis falsas seguridades en lo que yo creo que me siento seguro? Debo de estar dispuesto a dejar esas falsas seguridades. ¿Para qué? Para que entonces pueda recibir sanidad plena y el amor completo que solamente el Señor Jesucristo puede dar. Amén. Mi amado hermano, Bartimeo lo dejó todo. ¿Cuándo? Cuando se encontró con el Señor Jesús. Amén. Bartimeo quitó ese manto de vergüenza que los tenía limitado, ese manto que no le dejaba ver más allá, aquello que solamente le permitía estar en el diario vivir, pero no estaba proyectándose hacia la vida eterna. Y el Señor Jesucristo vino a quitar todo manto de inmundicia, a erradicar toda obra de maldad de nuestra vida, para que ahora miremos con cara abierta hacia el futuro eterno que nos espera. Y Pablo decía que nos espera un futuro eterno en las riquezas de la gloria de Cristo Jesús. Casi estoy terminando, hermanos. Ya les hablé mucho de Bartimeo. Ya, no se vaya a quedar usted muy ahí con eso de estar soñando a Bartimeo hoy porque el pastor, no. Mi amado hermano, el manto de Bartimeo, ¿qué es lo que puede simbolizar? Va a simbolizar aquello a lo que a veces nos aferramos para protegernos del dolor. No va a ser exactamente a veces quizás una pieza de ropa que andemos encima. Quizás va a ser algo que queremos tener guardado porque de alguna forma eso nos va a recordar. Qué malo sería de que veamos que hay una cicatriz y que empecemos a rascar y que es que esto sangró y que queramos que vuelva a sangrar. Eso no puede ser, ¿verdad? No, ¿para qué?
Las cosas que son del pasado, el Señor dice que Él ha agarrado todos nuestros pecados y los ha tirado ¿a dónde? Al fondo de la mar. Entonces, usted quiere tener una verdadera transformación, eso va a comenzar cuando usted deje atrás todo, cuando exista una acción de despojarse. Al quitarse el manto, Bartimeo, ¿qué fue lo que hizo? Fue despojarse de la pobreza y la limitación y la vergüenza que lo tenía sujeto a estar en aquel camino. Otra situación nos dice que Bartimeo lo dejó, o sea, se despojó todo eso cuando encontró al Señor. Y la palabra del Señor tiene un versículo exacto acerca de despojarse. Efesios 4, 16, 17. Amén. Dice así la preciosa palabra. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esto pues requiero, dice el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Quiere decir despojarse del viejo hombre, aquel hombre impropio, aquel hombre pecaminoso que tenía una forma de vivir distinta, pero ahora en Cristo el Señor quiere que andemos en rectitud. Estos que estaban o los que vivían así, dice el apóstol Pablo, sigue diciendo, ajenos de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a qué? A la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Vea, eso es despojarse de ese tipo de manto que antes tenía. Esa es la mejor manera como la palabra describe qué es lo que nos tapaba antes. Pero al venir al Señor Jesucristo, todo queda expuesto. Yo creo que fue el apóstol Pablo el que dijo, delante de ti estoy totalmente desnudo. Y no se refería a físicamente, sino que su alma entera, su interior estaba totalmente expuesto delante del Señor. Y qué bien se siente, hermanos. Cuando hemos fallado y venimos y pedimos perdón, qué rico se siente, hermanos. Encontramos la paz con el Señor. Sentimos que el Señor está, así se hace, hijo. Porque el Señor dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vaya conmigo a Colosenses 3:3. Es entonces ese viejo hombre del que se necesita despojar uno, como lo hizo Bartimeo, es decirle no más a la vida pasada, a la vida que no estaba regenerada y sí a la vida nueva que tenemos en Cristo, porque dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Habéis muerto a qué? A la vieja manera de vivir, haber muerto al pecado. Esa es la amonestación que nos trae la palabra del Señor, que dejemos todo, aquella identidad vieja que nos identifica con aquellas cosas que antes, incluso hasta da vergüenza recordar lo que éramos antes de venir a Cristo. Amén. Pero lindo es saber que el Señor nos da una nueva identidad, nos pone un sello de ahora estar escondido en Cristo Jesús. Dijo alguien por ahí, mi vida está escondida en Cristo, mi vida está escondida en Dios, mi vida en Él está muy segura. Amén. ¿Usted se siente seguro con Cristo, hermano? No nos alejemos de Él, por favor. Si usted ya lo encontró, yo no sé, yo quisiera encontrar alguna historia o un detalle más acerca de lo que fue la vida de Bartimeo, pero yo pienso que Bartimeo hasta incluso estuvo dentro de aquel grupo que vio cuando el Señor Jesucristo fue levantado. Imagínense que pudiéramos tener la oportunidad de conocer la lista de los nombres que estaban presentes en aquel momento cuando fue levantado el Señor Jesucristo. Wow. A veces han hecho un programa para niños que le llaman el libro de los libros, o no sé, algo así, pero lo que ponen es que hacen sentir que el niño llega al momento preciso que está ocurriendo el evento histórico de la Biblia. Y entonces los hace presentarse y pueden ver cuando está David y Goliat peleando, o cuando está esto u otra cuestión en el arca o con Jonás. No sé, a veces digo, Señor, dame la oportunidad de sentir ese ambiente que se vivió en ese momento. ¿Cómo se hubiera sentido usted de haber sido invitado al momento en que el Señor iba a ser levantado? Pero lo cierto es que estamos invitados a verlo regresar en las nubes. Aquellos lo vieron ascender y nosotros lo veremos cuando Él venga a rescatarnos. Y ese es el gozo grande. Entonces, el verbo de despojarse significa quitarse, desarraigarse totalmente. Es quitar
esa ropa sucia, ese manto viejo, y ahora estar con el manto del Señor Jesucristo, el manto del Cordero Santo del Señor. Amén. A vivir una vida real en un mundo donde se define espiritualmente solamente de nuestra relación con el Señor. Romanos 6:6 habla haciendo esto, sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Las cosas esas ya no nos pertenecen. Tenemos testimonios de lo que el Señor ha hecho. ¿Para qué? Para que con eso logremos rescatar a otros y que encontremos a cuanto Bartimeo el Señor ponga presente para ayudarles a también quitarse esas ligaduras y soltar ese manto que, ¿qué es lo que crea? Solamente dijimos conformismo, protección, autodefensa, autosuficiencia. Pero ahora nosotros dependemos de Cristo Jesús porque en Él está la vida plena. Amén. Solo medite un momento y piensa en esas preguntas que estábamos haciendo. Diga, Señor, ¿será que todavía hay un manto que necesito tirar? Padre bendito, te doy gracias, Señor, en esta hora. Yo sé, Señor eterno, que tú tienes el control y tú escudriñas y analizas nuestros corazones, Señor. Si hay alguna circunstancia que necesitemos erradicar en nuestra vida, Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Que cada área de nuestro cuerpo esté plenamente, amado, expuesta ante ti y que no exista nada, Señor, que nos esté obstaculizando en el avance para correr presurosos hacia ti, Señor. Te lo suplicamos, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Haz tú la obra, Señor. Aquel que está escuchando, Señor, y que quiere el día de hoy cambiar su vida, te suplico, Señor. Tú extiendes tu mano de amor para atraerlo ante ti, Padre Celestial, para desarraigar y quitar toda ligadura, Padre Santo, porque dice tu palabra que el poder de tu sangre viene a romper todo yugo de esclavitud, toda sombra de pecado. Se quita, Señor, por el lavamiento de la sangre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por lo que continúas haciendo, Señor amado, por lo que tú continúas haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos, en sus familiares, Señor. Clamamos por aquellos que todavía no te conocen. Ruego, Señor, que alguien pueda ir y salir y decir, así como yo fui liberado, ahora tengo compasión por alcanzar a alguien más para el reino de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Hay una alabanza que nació en mi corazón cantarla porque se relaciona con lo que es la vida de Bartimeo. No sé, yo sé que la letra no la tenemos ahí, pero escuche lo que pasaba. Este cántico lo escribió el hermano Estanislao Marino y dice así: era un hombre solitario que vivía de limosnas hasta que pasó Jesús y su vida transformó. ¿Quién era él? Era Bartimeo el ciego, que sentado en el camino, que hizo, oyó que venía Jesús y clamando se paró. ¿Cómo era su profundo clamor? Su clamor era profundo, tan profundo que el maestro con la grande Señor amado, yo fui ese Bartimeo, Señor. Su clamor era profundo, tan profundo que el maestro con la grande multitud claramente oyó su voz. No clamaba con sus labios, sino con su corazón. Y Dios nunca
ha despreciado al humilde corazón. ¿Qué fue lo que él dijo? Ten misericordia de mí. Señor amado, le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Ten misericordia de mí. Señor amado, gracias. Le gritaba Bartimeo, y Jesús oyó su voz. Señor Jesús, yo sé que tú escuchas al corazón contrito y humillado, Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a quitar cualquier manto de inmundicia, Señor. A que podamos poner nuestra vida a ti, Señor, a cuentas hoy día. El día de ayer ya pasó. Tenemos el hoy. Mañana no sabemos, Señor. Pero tu misericordia está expuesta, Señor. Atráenos, Señor, a ti. Atráenos con tus lazos de amor.